Muy buenos días con todo el público presente. Mi nombre es Carla Juliet Moreno Vázquez, del tercer bachillerato en Ciencias Paralelo del Colegio Fiscomisional Don Bosco, y les voy a hablar un poco sobre la historia del Ecuador, específicamente en el auge petrolero a la crisis. Comenzamos con el boom petrolero. El Ecuador exportó el petróleo y empezó en 1928, que será una actividad de empresas transnacionales. Mientras tanto, también se exportaba lo que seguía siendo productos agrícolas, primero el cacao y luego el banano, y la producción petrolera sabemos que no fue muy significativa en ese año. Sin embargo, se daba un yacimiento de descubrimiento en 1968 en la Amazonía. En 1971, el gobierno de José María Velázquez Ibarra decretó la Ley de Hidrocarburos, que recuperó al país de una propiedad del petróleo. Y en 1972, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado dirigido por Guillermo Rodríguez Lara, quien tomó el poder y anunció un programa de gobierno que incluiría las reformas agrarias tributarias, así como mayor inversión social. La crisis de la deuda externa se dio por una riqueza de la petróleo que detonó un endeudamiento externo en el interés del 1% al 2%, por lo que la deuda creció casi 22 veces mayores a la forma sostenida, dando paso que los 260 millones de dólares en 1961 a 5.869 en el cierre de 1981 a la deuda, dando paso a la representación que da el 16% del PIB al 42% del PIB en el mismo lapso. En este contexto, Ecuador en 1976 logra pagar una deuda con Inglaterra. Sin embargo, en el mismo año, hasta 1939, adquirieron nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional. Una serie de condiciones adversas que participaron en la crisis se da el contraer el comercio internacional, disminuir los ingresos, se cierra el financiamiento externo, los programas se vuelven más estrictos en el Fondo Monetario y los gobiernos ya no invertían en salud, educación y infraestructura, son los que se dedicaban a pagar la deuda externa. La sucretización. A la par que los estados se endeudaban, las instituciones financieras privadas también lo hacían. Como en 1979, la deuda privada era de 706 millones de dólares y en 1982 ascendió a 1.628 millones de dólares. Tanto así que en 1983 el gobierno de Osvaldo Hurtado asumió la deuda privada a cambio de que los deudores pagaran el equivalente en sucre. A esta medida fue conocida como la sucretización. Durante el gobierno de León Fresco Cordero, la deuda se incrementa por la devaluación del sucre frente al dólar, y el desplome del petróleo en 1986 y 1987 hicieron que el Ecuador acumulara moras en pago de la deuda externa. La inestabilidad política y la dolarización. Pese a que durante la crisis de la deuda ningún proyecto político aportó una solución estructural para problemas económicos que afectaran a las personas más humildes y a la clase media, sobrevino una crisis de gobernabilidad. En los siguientes periodos, de Andalado Parán Ortiz, abogado ecuatoriano de descendencia libanesa, el presidente que fue el 10 de agosto de 1996 hasta su destitución el 6 de febrero de 1977, ya que el Congreso dio una resolución de su incapacidad mental para gobernar. También fue el periodo de Yamil Gawad, que fue el presidente en el periodo de 1998 al 2002, el cual desarrolló una deuda a las instituciones financieras, además adoptó medidas salvajes bancarias y decretó un feriado bancario de una suspensión operacionales financieras durante 24 horas. La estabilidad política y la organización. Tras varias movilizaciones de la CONAIE, el gobierno estuvo en graves problemas, por lo tanto la armada de Lucio Gutiérrez, que estuvo al mando, pusieron que el presidente Maguad el 21 de enero del 2000 fuera destituido, por lo tanto subió a la presidencia el vicepresidente Gustavo Noboa y tomó posesión de su presidencia. Además de las nuevas elecciones, resultó ganador Lucio Gutiérrez, donde prometió un gobierno de alianza de izquierda pluralista e incluyente. Sin embargo, con el retorno de Bucaram al país generaron nuevas protestas ciudadanas espontáneas, sobre todo en Quito, por la llamada Rebelión de los Forajidos, que desmembraron la salida de Lucio Gutiérrez. En el siglo XXI, Ecuador se lanzó el presidente Correa a las elecciones, en tanto ganó el 2007 al 2009, del 2009 al 2013 y del 2013 al 2017. Durante todo su periodo de la década de 2000
del 21, Ecuador experimentó algunos cambios en beneficio a ello. Tanto así que se reactivaron la economía a través de inversiones públicas en infraestructuras en el programa social de beneficios directos en los años 2016 y 2017. Tanto así que también propuso el beneficio social de un bono de desarrollo. Además incrementó las inversiones en infraestructuras educativas de salud. Y también, por supuesto, ayudó a las personas con discapacidad a que tuvieran muchos más derechos. Seguimos en Ecuador del siglo XXI. Vemos muy bien que el presidente o expresidente Moreno ganó el 2 de abril de 2017 y asumió la presidencia para el periodo 2017 al 2021. Tanto así que empleó la misión de Casa para Todos. En cuanto a la educación, se enfocó en 3 ámbitos: el diálogo, la reapertura y la revalorización del docente. Puedo decir que, en conclusión de todo lo que hemos hablado sobre la historia del Ecuador, en el auge petrolero a la crisis, el Ecuador se ha visto en un desenvolvimiento tanto económico como político muy bajo. Sin embargo, considero que poco a poco ha sabido sobresalir a una crisis de endeudamiento externo y extremo en una deuda moderada. Es por ello que terminamos. Muchas gracias por su atención. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador.